Muy buenas tardes, señoras y señores, amigos de Legis y del INSIP. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo ciclo de conversatorios gratuitos sobre los acuerdos plenarios. Gracias a todas las personas que nos acompañan en sala y también a todos los que nos están siguiendo en vivo a través de la plataforma de Facebook y de la transmisión compartida que está también haciendo Legis a través de su cuenta también en Facebook. Hoy iniciamos este segundo ciclo tratando el análisis del acuerdo plenario sobre viáticos y peculado. Nos acompañan los expositores Elmer Marca y Francisco Álvarez. El doctor Elmer Marca es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de maestría con mención en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro honorario del Taller de Investigación Jurídico Penal de la Universidad San Marcos también. Y trabaja actualmente en el Ministerio Público. El doctor Francisco Álvarez es abogado por la Universidad de Piura, máster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando por la Universidad Austral de Argentina, profesor de pregrado de Derecho Penal Económico y Derecho Procesal Penal, así como profesor en posgrado de la Universidad de Piura. Ha formado parte de los estudios Rodrigo Elías y Medrano y Olaechea y ha sido secretario de confianza en la Sala Suprema Penal Transitoria. Su línea de investigación son los temas de corrupción estatal y criminalidad económica. Hoy cada uno de estos expositores va a tener 40 minutos para darnos sus comentarios y alcances sobre este acuerdo plenario, viáticos y peculado. Al cabo de los 40 minutos daremos pase a las preguntas tanto de las personas que nos acompañan en sala como de aquellas que nos están siguiendo en vivo a través de Facebook. Dejo en el uso de la palabra al doctor Francisco Álvarez. Muy buenas noches con todos. Primero agradecerle al INSIP y a Legis por la tan amable invitación que he tenido el día de hoy para poder comentar uno de los nuevos acuerdos plenarios que acaba de emitir no hace mucho la Corte Suprema sobre un delito de trascendencia o de mucha importancia como es el delito de peculado. También agradezco su presencia porque sin duda es un esfuerzo importante trasladarse en estos días por la capital y poder venir para poder tener un espacio de discusión académica sobre uno de los tantos problemas que existen alrededor de la aplicación de los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Problemas de aplicación que muchas veces se trasladan claramente al Ministerio Público o al Poder Judicial, porque por un lado uno es el órgano encargado de la persecución penal y por otro lado los jueces en buena medida son los encargados de decidir si aceptan una determinada pretensión penal de cargo del Ministerio Público, pero también nos demanda a nosotros, en nuestra posición, sea fiscales, sea jueces, sean abogados, a también poder contribuir con este espacio de discusión. Que hoy estemos acá sentados para poder explicar algunos alcances que particularmente puedo tener yo o puede tener acá a mi costado el doctor Marca, obedece claramente a que hay sin duda todo un espacio de dificultades dogmáticas alrededor del delito de peculado y que además se extienden sin duda alguna a otras figuras delictivas, ¿no? Porque para empezar un poco el análisis de este acuerdo plenario, primero hay que situarnos en el contexto principal en el que se realizan estas conductas delictivas. Me refiero a los delitos de corrupción, ¿no? Los delitos de corrupción normalmente se pueden comprender, como yo los veo, en dos grandes grupos, ¿no? Me refiero específicamente a la parte del Código Penal que trata los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? En esta parte del Código Penal tenemos, por un lado, un gran grupo de delitos en los que el protagonista principal, sin duda alguna, es el funcionario público, y en donde, claro, toda la mirada va a estar justamente en atención a lo que el funcionario público hace o deja de hacer en el ejercicio de su cargo y si como consecuencia del desempeño de esa función, además, afecta el patrimonio estatal o afecta específicamente un bien jurídico que el ordenamiento jurídico lo haya considerado como relevante, ¿no?
Tiene este primer grupo la particularidad, como les digo, que el protagonista principal es el funcionario público y pareciera, en principio, ¿no?, que no estuviera además implementada la participación de un particular. Casos, por ejemplo, de esos podríamos citar, uno de ellos es el delito de, ¿cómo se llama este delito? El delito de patrocinio ilegal, ¿no? El patrocinio ilegal parece un poco configurado como un delito en el que el protagonista principal es el funcionario público que patrocina intereses particulares, dejando de lado los intereses de la administración pública. Otro delito que en principio podría entrar dentro de este grupo, aunque yo sostengo de una manera muy cuestionable, es el delito de negociación incompatible, porque también pareciera pues, que la negociación incompatible solamente cifra su mirada o su atención en el funcionario público que se interesa indebidamente en un contrato o operación a su cargo. Digo que es cuestionable porque tenemos, recordarán ustedes, una sentencia o una ejecutoria suprema expedida por la Sala Penal Permanente, en la que se menciona que el delito de negociación incompatible es un delito unipersonal. Es decir, cuando interviene un interesado, automáticamente, lo dice esa ejecutoria suprema, se convierte, dependiendo del caso, de un cohecho o de una colusión, ¿no? Pero bueno, hay un grupo de delitos, como les digo, en los que parece que la mirada, y es más, la descripción típica solamente apunta a una persona, ¿no? Pero hay otro grupo de delitos en los cuales la participación delictiva sí está descrita dentro del propio tipo penal, ¿no? Son los que algunos denominan delitos de participación necesaria, pero además lo denominan de participación necesaria porque específicamente el tipo penal ha regulado la intervención de un tercero, ¿no? Y acá ejemplos son ejemplos muy claros, se dan en la colusión y además en el tráfico de influencias, ¿no? Pero acá nos encontramos hoy en el delito de peculado. El delito de peculado, en principio, habiendo hecho un poco esta distinción, se configuraría principalmente como un delito unipersonal, es decir, en el que el protagonista principal es el funcionario público. Pero además el legislador, como parte de su técnica legislativa, ha decidido no que cualquier funcionario pueda ser autor de este delito, sino que solamente puede serlo el funcionario público que tiene facultad, a grandes rasgos, yo siempre lo digo así, de administrar, de gestionar o de custodiar el patrimonio estatal, ¿correcto? Pero además en la misma redacción típica, curiosamente, se habla de que puede haber un beneficio personal, es decir, para el propio funcionario público y además un beneficio para un tercero, ¿no? Si bien es cierto, como les decía hace un rato, parece en la propia redacción típica que no está incorporado el tercero, fuera de eso, es verdad que jurisprudencialmente se admite la intervención de un tercero, ¿no? ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque tenemos que tener en cuenta siempre quién es el funcionario público que es el protagonista principal de este caso, ¿no? Para mí el acuerdo plenario lo que intenta decirnos en primera medida, ya adentrándome un poco a los comentarios generales que quiero hacer sobre el acuerdo plenario, es que tengamos claro quién es el protagonista principal de este delito. O sea, sabemos todos que el protagonista principal, sin duda alguna, es el funcionario público, pero los grandes problemas que tenemos, creo yo, no residen tanto en determinar quién es funcionario público o no. Creo que en buena medida hemos avanzado bastante en eso. Los grandes problemas que surgen en varios de estos delitos con competencias específicas, como la colusión, como la negociación incompatible, como el delito de malversación de fondos y el peculado, es determinar quién es el funcionario que tiene la competencia específica para administrar, en este caso, para custodiar o gestionar el patrimonio estatal. Y claro, no es en principio una respuesta tan sencilla, y eso lo puedo ejemplificar con una gran cantidad de sentencias en primera, segunda y ejecutorias supremas que no terminan de darnos un panorama tan claro. Por ejemplo, sin irnos muy lejos, recordarán ustedes el caso de Vladimiro Montesinos en esta famosa sentencia del Tribunal Constitucional en la que afirma o construye el famoso funcionario público de hecho, que dicho sea de paso, y esperaría si alguno tiene el dato que me lo dé, no he vuelto a encontrar otra sentencia ni emitida por la Corte Suprema ni emitida por el Tribunal Constitucional donde se llegue a afirmar que efectivamente puede haber un funcionario de hecho dentro de un delito con competencias específicas como es el delito de peculado. ¿Correcto? Entonces,
Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, otras sentencias. Se me viene a la mente el caso de la Ejecutoria Suprema de la Sala Penal Permanente en relación al caso Diarios Chicha, en donde lo que dice la Corte Suprema es que el funcionario competente para estos casos vendrá determinado por lo que diga el ROF, ¿no? Es decir, que tiene que haber un reglamento, como es el ROF en este caso específico, que determina las competencias particulares a una persona, dejando de lado, como lo dice en esa sentencia la Corte Suprema, a las llamadas competencias de administración genéricas. ¿Ok? Hay igual otras sentencias en donde, digamos, un tercer grupo, para no irme muy lejos, les traigo el caso de Donaire, donde la Corte afirma dos cosas muy importantes: que las competencias genéricas, como por ejemplo la del comandante general de las Fuerzas Armadas, sí sirven para estimar el título habilitante del sujeto activo del delito de peculado, pero además de eso, en esa sentencia se establece que en un delito contra la administración pública y en particular en un delito de peculado, pueden haber varios funcionarios públicos que pueden ser competentes por el mismo riesgo creado. Es verdad, creo que todos sabremos que en la construcción de los delitos de infracción de deber, está vedada la llamada coautoría, pero eso no impide que varios funcionarios públicos puedan ser considerados autores. Si no han leído la sentencia y si tienen algún caso en particular en donde les hayan planteado esta propuesta, a veces leída de manera muy corta, del profesor Sánchez Vera, porque hay una parte donde Sánchez Vera dice que efectivamente en los delitos de infracción de deber solamente puede ser autor el obligado especial, pero si uno sigue leyendo un poquito más a profundidad a Javier Sánchez Vera, van a encontrar que Javier Sánchez Vera dice que pueden haber casos en los cuales un mismo deber puede ser abarcado por varios sujetos competentes, y esa doctrina es recogida por la Corte Suprema. Entonces, en esta sentencia, en este acuerdo plenario, la gran discusión que se ha pretendido resolver es, o mejor dicho, las grandes discusiones o los dos grandes puntos que se han pretendido resolver son, en mi opinión personal, dos. Primero, si es que efectivamente el funcionario o servidor público a quien se le entregan los viáticos puede tener estas capacidades específicas de gestión del patrimonio estatal. Y en segundo lugar, si es que la omisión de la rendición de cuentas en buena cuenta tiene un injusto propio para poder configurar un supuesto de peculado, ¿no? Y la Corte ha pretendido ir por varios puntos para poder intentar resolver esto, ¿no? En primer lugar, ahora sí entrando al análisis de este acuerdo plenario, es particular, fíjense que para resolver estos problemas, la Corte haya intentado caminar por el sendero de los principios. Digo que es particular porque ya han habido sentencias en las que la Corte Suprema, otras salas superiores o otros juzgados de investigación han terminado en estos casos, creo que acá no lo recuentan mucho, en disponer, por un lado, absoluciones por un tema de lesividad, es decir, porque reconocen que si bien es cierto puede haber un peculado por apropiación, como el monto es bajo, bueno, prefiero no sancionarlo. Y esta postura tendría un sentido, fíjense, porque en uno de los tantos intentos de reforma de nuestro Código Penal, que tampoco es tan antiguo porque es del 91, cuando se regula el delito de peculado, se estableció justamente una cláusula para establecer cuáles son los casos en los cuales apropiaciones insignificantes no pueden constituir delito de peculado. Algo así como lo que sucede con los delitos de defraudación aduanera, ¿no? Hoy por hoy la defraudación aduanera, cuando es más de 2 UITs, ingresa el derecho penal, y cuando es menor a 2 UITs, ingresa el derecho administrativo, ¿no? Bueno, entonces el Código Penal, o este anteproyecto del Código Penal, intentaba responder estos problemas del peculado con el tema de la lesividad o ofensividad. Es decir, reconozco, repito, que el hecho efectivamente se encuentra subsumido dentro del injusto de peculado, pero sin embargo la conducta no es tan dañina para el patrimonio estatal, por lo tanto yo lo rechazo, ¿no? En fin. Pero también en otras sentencias, curiosamente, las Cortes, por decirlo de una manera más general, han recurrido más bien al principio de mínima intervención, ¿no? Cuando uno ve
los fundamentos jurídicos, por ejemplo, del acuerdo plenario 6 y 7 particularmente, donde recogen algunas opiniones del profesor Villavicencio Terreros y de mi buen amigo Percy García Cabero, van a darse cuenta pues, que la Corte trata de discurrir por estos senderos, ¿no? La pregunta es si es que estos senderos efectivamente son correctos o no. Yo lo que les digo es que en mi apreciación particular, para mí el tema del peculado no se decide tanto por un tema de mínima intervención. Es decir, todas aquellas sentencias, todos aquellos casos archivados por el Ministerio Público o absoluciones emitidas por el juzgado, sala o la Corte Suprema, que se han fundado en que la conducta plantea un supuesto en el cual el derecho penal no debería de proteger estos tipos de conflicto, es equivocado. Y la Corte, de hecho, lo va a decir más adelante, mejor dicho, el acuerdo plenario lo va a decir más adelante, porque lo plantea en el fundamento jurídico número 42. Si no me falla la memoria, sí. En el fundamento jurídico, a ver, sí, 41 en adelante. 41 en adelante. ¿Por qué sostengo, vuelvo un poco a la idea, que es un error? Porque en realidad la labor de analizar si una conducta merece o no que sea introducida dentro del catálogo de delitos no es una labor que debe hacer el juez, ¿no? El análisis de mínima intervención es un análisis propio del legislador. Ponemos ejemplos. Si hoy por hoy consideramos que el maltrato a los animales es una conducta tan importante o de tal lesividad que merece que el derecho penal la proteja, ¿quién va a tomar esa decisión? ¿El juez o el legislador? El legislador. El legislador es el que toma esas decisiones. O, por ejemplo, las nuevas figuras de acoso, ¿no? Que si bien es cierto antes no tenían una norma primaria particular que los regulara, si no me falla la memoria, el legislador en ese caso decidió, por las particulares circunstancias en las que se vienen presentando estas situaciones, que el derecho penal sea el encargado de tratar de resolver este problema. Más allá de la discusión si es que efectivamente el derecho penal se convierte o no en el principal instrumento para poder gestionar los riesgos sociales, lo cierto es que el análisis de mínima intervención es un análisis, en mi opinión, que debe hacer el legislador. Un último ejemplo, yéndonos un poquito más atrás. ¿Recordarán ustedes la famosa sentencia del Tribunal Constitucional cuando se declara inaplicable el artículo 173, inciso tercero, en el que se regulaba los supuestos de acceso carnal entre menores de 18 años y mayores de 14? El Tribunal Constitucional, a grandes rasgos, el argumento principal que utiliza para declarar fundada la demanda e inconstitucional ese artículo no es un argumento de tipicidad. No dice, para mí esta conducta no es típica. No, el tribunal lo que recurre es al tema justamente de la mínima intervención, junto con otros principios o bienes jurídicos que los considera relevantes, ¿no? Entonces, con esto quiero dejar en claro que para poder, cuando uno pretende absolver un caso y tiene que recurrir al principio de mínima intervención, es equivocado. Otra discusión es, y ahí sí creo que es acertado, es ver si un supuesto en específico constituye un caso de lesividad para afectar a un bien jurídico, ¿no? Como por ejemplo el caso de alguien que hurtó una bicicleta. Es tan significativa esta conducta para afectar el bien jurídico patrimonio que yo tengo que recurrir al derecho penal. Bueno, veamos si sí o si no. Pero no es un tema, insisto, de mínima intervención. Ahora, tampoco, como segundo punto, es un tema de, como lo ha dicho además acá el acuerdo plenario, dentro de sus ideas generales que va desarrollando, que me parece igual un poquito confuso en algunas partes, en el fundamento jurídico 13 hace una cita de Zúñiga Rodríguez y donde también mezcla un poco de temas de derecho penal nuclear, ¿no? o de primera orden, y un derecho penal de segunda orden, o si quieren decirlo, de segunda velocidad, siguiendo un poco la lógica de Silva Sánchez, y como que apunta la idea de que estos casos de peculado por viáticos serían supuestos, mejor dicho, de administrativización del derecho penal. Yo creo que tampoco va por ahí, ¿no? Porque no estamos hablando, fíjense, de infracciones administrativas que se han convertido de la noche a la mañana en tipos penales específicos. Por ejemplo,
La omisión de actos funcionales. Todos estaremos de acuerdo que la omisión de actos funcionales es un injusto administrativo que después se ha convertido en un injusto penal. ¿Okay? Eso tiene su base. Otro ejemplo es el funcionamiento ilegal de casinos. El funcionamiento ilegal de casinos es otro supuesto de administrativización del derecho penal, porque un supuesto como es la regulación del funcionamiento de los casinos, que está bajo la lógica de un órgano especializado, se ha convertido luego en un tipo penal específico. Yo no voy a hacer acá, porque tampoco es obviamente el objeto de la discusión, ver un tema si hay nebis in idem o no, y si el legislador ha hecho lo correcto o no al recurrir a estas fórmulas de administrativización del derecho penal, pero lo cierto es que para mí los temas de viáticos por rendición de cuentas, ¿no? o la omisión de rendir cuentas no te llevan a la idea de que este es un tema de administrativización del derecho penal, ¿no? En mi opinión, es más un tema de tipicidad y también es un tema de prueba, ¿no? De cada caso en específico que la Corte, curiosamente, a diferencia de otros acuerdos plenarios, ha intentado resolver, ¿no? Bueno, como tercer punto importante, relevante también, quisiera dejar en claro que en el fundamento jurídico, por ejemplo, número 19, la Corte Suprema equivocadamente hace mención de que el delito de peculado es un delito pluriofensivo, ¿no? Lo menciona acá, sí, lo voy a pasar a leer, ¿no? Dice, pero como fruto del acuerdo concreto de la Corte Suprema surge la tercera teoría en que el bien jurídico específico protegido es la no lesividad de intereses patrimoniales de la administración pública y la evitación del abuso del poder del funcionario servidor público que no debe quebrantar los deberes funcionales de lealtad y probidad, ¿no? Entre paréntesis dice por tratarse de un delito pluriofensivo, ¿no? Lo digo esto y esta va a ser un poco la línea de mi argumentación porque me parece que hay que poner un poco la atención en cada punto del acuerdo plenario. Yo me imagino que todos los que vamos a leer el acuerdo plenario no solamente recurriremos a los fundamentos jurídicos finales, sino que haremos una evaluación de todo lo que supone el análisis que han hecho los jueces supremos, ¿no? Y por eso, abro un paréntesis grande, es que mi idea es ir sacando algunos puntos que me han parecido un poco cuestionables o interesantes dentro de esto, ¿no? Bueno, pero continúo con mi exposición. Entonces, les decía que me parece particularmente curioso, cuestionable además, no solamente curioso, que la Corte Suprema haya llegado a la afirmación de que este es un delito pluriofensivo. ¿Pluriofensivo por qué? Porque dice que por un lado lo que se quiere proteger es la no lesividad de los intereses patrimoniales del Estado, pero por otro lado también se quiere evitar el abuso del poder del funcionario público en sus concretas facultades de gestión, administración, custodia del patrimonio estatal. Eso quiere decir, y lo formulo en términos de pregunta, de que verdaderamente es un delito pluriofensivo, ¿no? Para mí no, porque el incumplimiento de deberes del cargo, por ejemplo, por un lado, ¿no? que forma parte de la lógica del peculado, el incumplimiento de deberes de un cargo no es por sí suficiente para poder justificar la imputación penal. ¿Por qué? Porque para poder determinar, por ejemplo, si un funcionario público resulta siendo competente en un peculado por apropiación de un tercero, no solamente basta con ver, tú eras el funcionario competente de administrar o de cuidar fondos del Estado. Sí, primera pregunta, y la respuesta puede ser sí. Pero la siguiente pregunta es, introduciendo el criterio de evitabilidad, si el funcionario público estuvo en capacidad de poder evitar ese resultado lesivo. Porque el delito de peculado, insisto, no se construye únicamente sobre la base de una infracción de un deber, porque no es así. No imputo yo que el funcionario público simplemente omitió un control administrativo para evitar que un tercero sustraiga los bienes. Tengo que ver además, en el caso específico, con la prueba del caso, si es que el funcionario tuvo capacidad para evitar esa sustracción de los bienes, ¿no? Y por otro lado, fíjense, lo que intenta hacer la Corte, ¿no? Como hay en teoría dos formas de atacar el bien jurídico, yo llego a la conclusión de que es pluriofensivo. Vayámonos a un ejemplo, la estafa. La estafa, como sabemos, está compuesta por 4 elementos: el engaño, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio. Sabemos además que el elemento engaño, el elemento típico engaño, es la clave además del delito de estafa. Yo lo que me pregunto es, si yo digo que la estafa tiene estos 4 elementos y que además el engaño es una parte importante, engaño más perjuicio patrimonial nos llega a la conclusión de que es un delito pluriofensivo, creo yo,
honestamente que nadie en la doctrina nacional ni tampoco en la doctrina extranjera ha llegado a esa conclusión, ¿no? Dicho de otro modo, para explicarlo si quieren un poco más claro, que existan una o dos formas de ataque a un bien jurídico no lo convierte automáticamente en un delito pluriofensivo. Yo necesito el engaño para cometer la estafa y para perjudicar patrimonialmente, sí. Pero eso no automáticamente me lleva a la idea de que es un delito pluriofensivo. Me parece que hay un error acá muy grande al momento de calificar el delito de peculado como un delito pluriofensivo. No estamos, por ejemplo, como el delito de lavado de activos en el que la Corte, bueno, dice que es pluriofensivo porque por un lado se protege la administración pública, por otro lado se protege el patrimonio, el sistema económico. Ahí estamos hablando de dos bienes jurídicos, tal cual, ¿no? Pero acá yo creo que hay una relación entre uno y otro, y para mí en todo caso lo que debe de proteger es la adecuada gestión del funcionario público en la administración de los fondos del Estado. Y esto no es algo nuevo, porque lo mismo sucede, fíjense, en el delito de negociación incompatible y en el delito de colusión. Claro, la diferencia con estos delitos es que en el peculado únicamente yo voy a gestión, conservación y custodia del patrimonio estatal. Mientras que en la negociación incompatible y en la colusión yo voy a funcionario que tiene competencia en toda la dinámica contractual. Pero al final siempre hablo de gestión o de deberes de funcionarios públicos en casos muy específicos, ¿no? Por lo tanto, como les vuelvo a repetir, llegar a la estimación o a la conclusión de que es un delito pluriofensivo porque en el camino concurre una forma de ataque necesaria, que en este caso es la intervención de un funcionario público, no nos debe llevar a esa idea, porque sería, para mí, como les vuelvo a repetir, bastante equivocado, ¿no? Bueno, por otro lado, otro punto que me llama la atención en este caso, el cuarto punto diría yo, es que la Corte correctamente cierra un poco la discusión sobre si los viáticos son o no fondos públicos, ¿no? Que por lo que yo he leído y por lo que además se vio un poco en la discusión, en la propia audiencia pública, existían todavía algunas dudas sobre si los bienes entregados al funcionario o al servidor público para o con razón de los viáticos eran o no fondos públicos, ¿no? Yo creo que ahí la Corte lo dice muy claro en el fundamento jurídico número 35 cuando señala que los viáticos constituyen caudal del erario público, ¿no? Pero además aclara algo muy importante, que es ahí donde comienza la discusión de los dos primeros puntos grandes que hay en este acuerdo plenario, ¿no? Aclara que, por un lado, los viáticos son fondos públicos, pero a la vez establece que son fondos públicos que tú le das al funcionario o servidor público con la facultad de disponer de ellos, ¿no? Es decir, no es típicamente un caso, además, en el que estamos frente a un funcionario público, fíjense, que de propia génesis tenga capacidad para administrar. Porque normalmente, para todos los que hemos trabajado en la administración pública, nos vamos a dar cuenta que cuando uno gestiona los viáticos hay dos formas. O bien es el servidor que solicita los viáticos con razón de un viaje, ¿correcto? O bien es la administración pública, aunque en algunos casos es difícil pensar en eso, de mutuo propio los hace. ¿Por qué apunto en ese detalle? Porque si miramos correctamente la figura o la escena, vamos a darnos cuenta que de origen no es que el funcionario o servidor tenga esa capacidad para administrar fondos. Tan es así que en muchos de los casos que seguramente han visto ustedes, y me imagino también los jueces, estamos en situaciones en las cuales todo nace o bien de un pedido del funcionario público, con lo cual en buena cuenta en esa parte tachamos que tenga capacidad para administrar, porque si él tuviera capacidad para administrar, él mismo se autorizaría en principio el dinero, ¿no? O lo tuviera y podría viajar sin ningún problema. Pero en otro lado tenemos en los que la administración le da los fondos, con lo cual nuevamente revela que este funcionario o este servidor en particular parece que no tiene de génesis o en su origen capacidad para administrar los fondos del Estado, ¿no? Entonces, si eso es así, yo creo que por ahí comenzamos un poco a resolver el problema, ¿no?
acá el acuerdo plenario luego más adelante señala pues que es verdad, ha habido un error muy grande en afirmar como una premisa general que cuando el funcionario o servidor público no rindió cuentas, se llegue a la conclusión automáticamente que se apropió de los fondos. Y eso está bien, esa afirmación que hace la Corte está bien. Pero para mí, fíjense, estando de acuerdo con lo que dice la Corte en este Fundamento Jurídico 40, yo lo que destaco es que acá propiamente no es un problema en este punto de interpretación, es un problema de premisas. Porque, por ejemplo, y eso más o menos un poco la Corte en otras sentencias lo ha dejado establecido, toda irregularidad administrativa por sí es suficiente para poder llegar a la inferencia y conclusión de que ha habido una colusión o una negociación incompatible. No. La Corte Suprema en varios fallos, y seguramente también los jueces de segunda instancia, ha dejado establecido que la sola irregularidad administrativa o una sola irregularidad administrativa no es suficiente para estimar la conclusión de que efectivamente hubo un desvío o un direccionamiento, cuando hablamos de contratos públicos, en dar obras o en dar determinados servicios. Y eso es correcto, pero volvemos al mismo punto, es un tema de premisas. Es que no toda irregularidad o no todo indicio es suficiente como para poder afirmar la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, en un caso que alguna vez también resolvió la Corte Suprema respecto a la desaparición y homicidio de una chica, se afirmaba como gran indicio de que efectivamente este señor acusado de asesinato era el autor porque el fiscal partía de la premisa de que era su pareja. Entonces, bueno, está bien, puede ser una premisa, pero que al final no tiene grado suficiente para llegar a afirmar la comisión de un delito tan grave como es el homicidio. Dicho de otro modo, no es tanto un problema en esta parte, parece, de interpretación, sino es un problema en el que los jueces, cuando han dicho, es que la rendición de cuentas automáticamente me lleva a un supuesto de apropiación, es una equivocación en las premisas que utilizan a veces los jueces para llegar a ciertas estimaciones, ¿no? Y hay algunos casos en los cuales la Corte, por ejemplo, ha hecho varias precisiones sobre cómo se construye la prueba indiciaria para llegar a las conclusiones si hubo o no supuestos de direccionamiento o supuestos para poder afirmar un homicidio, ¿no? Pero más adelante, fíjense, en el Fundamento Jurídico 41, y acá es donde creo la Corte, como quinto punto, entra a un terreno peligroso, la Corte comienza a afirmar una serie de supuestos, ¿no? Y comienza diciendo, la casuística en relación a la entrega y recibo de dinero por concepto de viáticos demuestra que tal condición se ha instrumentalizado en algunas oportunidades. Y comienza a citar 3 supuestos en los que dice, en estos 3 supuestos, que ahorita los voy a leer, habrán otros delitos coexistentes, puesto que no hubo un soporte real para pedir la comisión para los viáticos, o en todo caso, si bien hubo un sustento, es decir, una justificación para el viaje, luego se justificó. Curioso porque la Corte tampoco, a pesar de que el acuerdo plenario lo que busca es darnos luces, tampoco nos dice en estos 3 supuestos qué va a pasar. Solamente nos dice, es que son en todo caso delitos distintos, coexistentes, ¿no? Y comienza, por ejemplo, señalando un caso típico que es cuando el funcionario público se apropia del dinero en caso de una comisión inexistente, ¿no? El segundo supuesto es cuando para beneficiarse, al realizar el desplazamiento para una comisión, o mejor dicho, lo que busca es solicita, mejor dicho, una comisión cuando no hay un interés público para en realidad viajar. O dicho de otro modo, no hay justificación para viajar, pero el funcionario público arma una situación, un escenario, para que la administración caiga en error y le logre autorizar los viáticos. En el tercer supuesto señala, cuando se quiere apropiar ya de los viáticos, cuando ya le pagaron la comisión, ¿no? Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, en estos 3 casos, y en muchos casos en general, es que creo que se olvida los jueces y los fiscales, con las disculpas del caso, que casos en los cuales, por ejemplo, el funcionario público simula que existe una necesidad para viajar, seguramente con documentos, o casos en los cuales el funcionario servidor público solicita dinero para una comisión que es inexistente, no son casos, ni nunca fueron casos de peculado. Porque en estos son supuestos en los cuales es claro el carácter fraudulento. Son supuestos en los cuales el funcionario público engaña a la administración pública.
Si yo agarro, redacto un oficio y digo, hay una justificación inexistente para viajar a Pucallpa y al final no había ninguna justificación, simplemente yo me quería ir de vacaciones, ¿qué suena más a eso? ¿Qué suena más? ¿Una estafa? ¿O acaso la administración pública no puede ser estafada? No nos volvamos al terreno de los delitos contra la administración pública. ¿No puede ser una concusión? Claro, ojo, para que haya concusión, recuerden que son delitos coactivos y fraudulentos, requieren el elemento engaño o el elemento de coacción que hace el funcionario público a otro funcionario o a un particular. Pero creo que se han olvidado un poco de esto al momento de resolver los casos. No me refiero a la Corte, sino los jueces en general y los fiscales. Y yo les pongo como un ejemplo, fíjense, un caso muy parecido a este, y les voy a dar en este caso sí el nombre de la Ejecutoria Suprema, que es la 3188-2011, que es el caso de una profesora que pertenecía a la Asociación de Profesores de Educación Inicial de Recuay y que solicita un programa público que se llamaba Cordillera Negra, la suma de 7.000 soles para asistir junto con otros docentes a una capacitación en Iquitos. Redacta un oficio, va al programa y luego para justificar que además los supuestos profesores habrían recibido dinero, ¿saben lo que hace? Falsifica las firmas de ellos. ¿Qué hizo el fiscal? ¿Cuál fue su propuesta en este caso? Concusión y peculado. Volvemos a lo que les decía hace un rato. Veamos bien la imagen. ¿Verdaderamente estamos frente a una funcionaria, en este caso, que parece que tenía capacidad para administrar fondos? No. Tan es así que lo pide a un tercero. Al competente, mejor dicho. Pero además, con el tema de la documentación falsa, lo que se revela es el componente fraudulento. Entonces, todos estos casos en los que la mirada parece centrarse más en situaciones inexistentes o de fraudes, nunca debieron ser reconducidos como peculado por apropiación. Debieron de ser reconducidos como estafa, porque a la administración pública se le puede estafar, como cualquier persona natural o jurídica, o de concusión o desacción ilegal, identificando además también quién era el funcionario que había sido sujeto de engaño o de inducción, como dice la concusión, o el supuesto de abuso, ¿no? O de coacción. Entonces, como les digo, me parece a mí, en estos casos en general, en que más que un problema propiamente que hubiera merecido una resolución tan profunda de la Corte Suprema, para mí es un problema muy grande de aplicación y de casuística de los casos. ¿Es un problema de tipicidad? Sí, lo es. Lo es porque hay que determinar claramente que hay un funcionario que es competente o no y si efectivamente tuvo, en el caso en concreto, capacidad para gestionar los fondos del Estado, ¿no? Pero decir que el solo hecho de que los viáticos o que la no rendición de viáticos sirva para poder justificar un injusto de peculado, me parece que es bastante alejado, ¿no? Como les decía hace un rato. La rendición de viáticos o la rendición inadecuada, irregular, como quieran llamarlo, o cualquiera fuera el supuesto, son en realidad casos en los cuales la administración pública, a través de sus órganos de gestión primaria, como yo les llamo, es decir, los sancionatorios, ¿no? Son los encargados de resolver esos problemas. Es decir, cuando yo detecto que efectivamente un servidor público me rinde con documentos falsos, si me rinde con documentos falsos, bueno, podré iniciarle un proceso seguramente, o le denunciaré, mejor dicho, por falsificación de documentos o por falsa declaración administrativa, ¿no? Pero si, por ejemplo, como acá la Corte en una parte lo deja medio en el aire, si el funcionario no rindió, pero recibió el dinero y simplemente no hace nada, digamos, se queda estático, ¿no? Entra en un periodo de crisis, no por eso automáticamente, lo dice la Corte en un punto, tiene que ser automáticamente dirigido como un supuesto de falsedad, porque para que exista falsedad, el funcionario público tiene que haber declarado falsamente en algún momento, ¿no? Entonces, me parece que en varios de estos casos, en muchos de estos casos, se pierde un poco la óptica de dónde debe estar el derecho penal, ¿no? Y me parece que la sola rendición, que es una conclusión a la que acertadamente llega la Corte, es correcta.
Pero el mayor problema que tenemos hoy por hoy no es tanto lo que la Corte Suprema nos trate de decir o acompañar. Sin duda, es una labor muy importante la que hacen los jueces supremos en la intención de querer aclarar. Pero me parece que este no es un caso en donde la Corte necesariamente tuvo que aclarar. Me parece que es un caso en el que obedece más a las dificultades que hoy por hoy en el sistema se mantienen sobre la aplicación de los delitos contra la administración pública. Yo he visto, y con eso termino porque Claudia ya me ha lanzado, o me ha dado, perdón, los 5 minutos y creo que ya me los pasé. Hay, por ejemplo, un delito que donde yo he visto mucha dificultad en la aplicación, aunque es muy sencillo, es en la concusión y la exacción ilegal. Porque hay muchos casos en los cuales el fiscal prosigue con su caso y el juez también llega a fallar, pero no tiene en cuenta que delitos como la concusión y la exacción ilegal son delitos de participación necesaria, aunque no punible, y en muchos casos se identifica que efectivamente hubo un funcionario que abusó, pero no se identifica quién fue el particular que fue objeto del abuso. O, en otros casos, cuando uno lee las sentencias, parece más un supuesto de fraude, que puede ser peculado, ¿no?, que un supuesto de exacción. Y lo mismo pasa con las confusiones, y acá pongo un caso también que fue resuelto hace poco en un acuerdo, entiendo yo solamente de la Corte de Corrupción, o la nueva Corte de Crimen Organizado, donde decían cómo resolver entre una exacción ilegal y un peculado en los famosos casos en los que los alcaldes se suben los sueldos. Y yo he leído todos estos fallos, porque siempre me ha interesado también la exacción ilegal, y cuando uno veía, el propio fiscal, vamos a decirlo de una forma un poco criolla, por la propia boca muere, porque el fiscal ya en su propia estimación de los hechos hablaba de un componente fraudulento, en que un alcalde se coludía con un grupo de gerentes o con el jefe de administración y aparte tenía un asesor legal y todo era un escenario de concertación, ¿no? Para al final apropiarse de fondos del Estado. Y uno leía y decía, concertación fraudulenta. Y bastaba nada más revisar la redacción típica de la exacción ilegal para darse cuenta que la concertación fraudulenta no es el elemento clave de la exacción ilegal. La acción ilegal es o un supuesto de coacción, cuando yo coacciono a alguien que me dé una contribución o un emolumento no permitido, o cuando yo engaño a alguien. En el momento en que yo hablo de una concertación fraudulenta, ya dejo el plano de la exacción ilegal. Y digo esto para terminar, insisto, en el tema de que muchos de los problemas que tenemos hoy por hoy son por la falta un poco de formación, aunque no es tan políticamente correcto decirlo, pero lo digo aún así, de formación que tenemos en lo que es la parte especial de la teoría de los delitos contra la administración pública, en donde tenemos todavía grandes problemas que no se han terminado de resolver. En mi opinión, para mí particularmente, no era un gran tema el delito de peculado por viáticos porque en lo que creo yo he expuesto me parece que he dejado los puntos claros como para poderlo haberlo resuelto, ¿no? Pero bueno, igual de todas maneras es loable e interesante que la Corte Suprema haya intentado poner algunos puntos claros en los grandes problemas de aplicación que existían. Muchas gracias. Gracias al doctor Álvarez. Ahora es el turno del doctor Elmer Marca, quien también va a tener unos 40 minutos para exponer sus comentarios al acuerdo plenario. Y les recordamos a las personas que nos están siguiendo, tanto a través de la cuenta de Legis como de INSIP, que al término de las exposiciones vamos a dar lugar a las preguntas, tanto de las personas que nos acompañan en sala como de quienes nos están siguiendo en vivo. Doctor Marca. Buenas noches con todo. Primero quiero agradecer al Instituto de Ciencia Procesal Penal, a Legis Pasión por el Derecho, por la invitación y la oportunidad, y por abrir el espacio al diálogo, al conversatorio en los temas de suma relevancia para la comunidad jurídica, y por el compromiso que vienen asumiendo con la mejora del sistema de justicia. Hegel, en su filosofía del derecho, decía que de los funcionarios públicos depende el enriquecimiento, la grandeza como la ruina de una nación. Qué duda cabe que el delito de peculado es el delito con mayor incidencia en el subsistema de corrupción de funcionarios. Según el portal web
web, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, publicado el 16 de mayo del 2019, en el 2018 se reportaron 40.759 casos de delitos de corrupción de funcionarios, de los cuales el 34% lo constituyen solamente delitos de peculado. Ya en menor incidencia, en un 14%, vienen a ser los delitos de colusión. Previamente a hacer mi análisis sobre el acuerdo plenario 7/2019 y para no redundar con lo ya referido por el doctor Francisco, cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Los viáticos constituyen objeto material del delito de peculado? Si la respuesta es afirmativa, se concluiría lo siguiente. Los viáticos son caudales públicos y cuando se transfieren al sujeto, al funcionario servidor público, ingresan en administración, pero si los viáticos no constituyen delito de peculado, entonces se podría concluir dos cosas. Que los viáticos no son caudales públicos y por tanto no entran en la administración pública, o que los viáticos sí son caudales públicos, pero cuando se transfiere al sujeto público pierde su condición de patrimonio público. A mi juicio, estos dos planteamientos no son de recibo porque parten de un concepto formal. Me explico. Independientemente de la forma fenomenológica, cómo se interviene en cualquier delito, sea autoría directa, autoría inmediata o coautoría, esto es, dominio de la acción, dominio de la voluntad o un reparto de funciones, las dos únicas maneras de fundamentar un injusto penal es a través de un delito de dominio y un delito de infracción de deber. Para los jacobsianos, un delito institucional y un delito de organización. La diferencia entre estos institutos, delitos de dominio y delitos de infracción de deber, recoge un sentido material. A su vez, estos delitos se clasifican o podemos clasificarlos como delitos comunes y delitos especiales. En los delitos comunes, el autor puede ser cualquier persona, ¿no? El legislador lo señala comúnmente a través de la frase el que. Por ejemplo, el artículo 106, el homicidio, dice de la siguiente manera: el que mata a otro será sancionado a una pena no menor de 6 ni mayor a 20 años. En los delitos especiales, el tipo exige una cualificación especial en el sujeto activo. A su vez, los delitos especiales se dividen en delitos especiales propios y delitos especiales impropios. En los delitos especiales propios, el elemento especial de autoría va a fundamentar el injusto penal. Por ejemplo, el delito de prevaricato. Sin embargo, en los delitos especiales impropios, el elemento especial de autoría va a fundamentar o va a operar como un elemento que agrava el tipo penal, porque existe un tipo penal común, un tipo penal subsidiario, paralelo, que puede ser cometido por el sujeto que no cumple las condiciones o exigencias personales. Ejemplo, el parricidio en relación al homicidio, la concusión en referencia al delito de coacción, etc. Volviendo al tema. Si el tratamiento del delito de peculado es desde un plano formal, entonces vamos a concluir que el delito de peculado es exclusivamente un delito especial. Esto podría conllevar o equiparar de manera absurda en que el delito de peculado es tan igual que el delito de apropiación ilícita, cuando no es así, ¿no?
Y simplemente la única diferencia, o aparentemente la única diferencia, sería en el sujeto activo, ¿no? Porque en el delito de peculado arranca el 387, dice el funcionario servidor público ¿qué? ¿No? Entonces ahí ya nos está delimitando el círculo de autores. Pero si observamos o partimos de un planteamiento material, no solamente vamos a concluir que el delito de peculado, a mi juicio, es un delito especial, sino que además es un delito de infracción de deber. Esta posición ha sido ampliamente superada por la doctrina nacional y por la doctrina extranjera. Los profesores que mejor han desarrollado esta teoría en el Perú, el profesor Carollón, García Cabero, el profesor Parión Arana, etc. El mismo Fidel Rojas, en su libro Delitos contra la Administración Pública, también es partidario de esta posición, y hasta el profesor Abanto Vázquez, que a mi juicio son los dos mejores profesores que han desarrollado los delitos contra la administración pública. En el extranjero, el abanderado de llevar esta posición es Roxin y Jacobs por Alemania, y en España el profesor Sánchez Vera y Silvina Bacigalupo. Pero además, este fundamento también lo tiene la Corte Suprema en la casación 615-2015 Diarios Chicha, en el recurso de nulidad 615-2015 Diarios Chicha, y en la casación 102-2016 referido al tema de la complicidad en el delito de peculado. Entonces, la mera apropiación no es lo que le da contenido o sentido al tipo penal. Si el funcionario o servidor público, cualquier funcionario, ¿no?, sustrae los caudales o los efectos de la administración pública, bueno, si no tiene la competencia especial, o en palabras del profesor Fidel Rojas, no tiene marco funcional, bueno, para eso estará el delito de apropiación ilícita o el delito de hurto, ¿no?, dependiendo de la modalidad en concreto. Lo que le da sentido al tipo penal de peculado es la apropiación de los caudales públicos, pero el funcionario servidor público tiene que tener un vínculo funcional. En palabras de Roxin, el vínculo funcional, o concretamente el deber especial, se encontrará en la ley orgánica, del funcionario que incurrió en el delito de peculado, o en el reglamento de organización de funciones, o en el manual de organización de funciones, dependiendo del caso en concreto. Aquí quiero hacer una precisión. Si bien Roxin crea esta teoría de los delitos de infracción de deber, en el 2016, recientemente, bueno, no muy recientemente, Roxin acaba de publicar su 9ª edición de su obra monumental Autoría y Dominios del Hecho, en la que va cambiando un poquito del sustento de los delitos de infracción de deber. En ese libro, Roxin crea la institución de los delitos de infracción de deber, ¿no? Pero ahora en su 9ª edición, Roxin dice de que los deberes especiales no reposan en una norma extrapenal, sino que además, dice Roxin, estos deberes especiales nacen de las exigencias sociales propias de los roles, ¿no?, como la relación entre administrador y administrado, médico-paciente, o incluso abogado-cliente, ¿no? En el lenguaje de Jacobs, se diría que el deber especial en el delito de peculado reposará en un deber de corte institucional, como podría ser el concepto de administración pública. Pero en la doctrina también hay posiciones a favor y en contra acerca
de los viáticos como objeto material del delito de peculado. Por ejemplo, a favor se dice que los viáticos constituyen objeto material del delito de peculado por tres razones principalmente. Porque los viáticos tienen una naturaleza pública, tienen un fin público y porque se trata de un delito de infracción de deber. En esta línea vamos a encontrar al profesor Reina Alfaro, Arizmendi Amaya y Linares Rebasa. Para el primero dice que sostiene que la suma de dinero entregada al trabajador público no ingresan a su patrimonio personal o individual. Sostiene que se tratan de un delito de infracción de deber. Esa es la posición del profesor Reina Alfaro. El segundo, Arizmendi Amaya, sostiene que los viáticos tienen una naturaleza pública y no privada porque provienen de los fondos públicos. Linares Rebasa dice que los viáticos constituyen objeto material del delito de peculado porque los viáticos tienen un fin público. En esta misma línea, una posición particular es la que sostiene Ábalos Rodríguez, quien también considera que los viáticos constituyen objeto material del delito de peculado, pero dice, un momentito, hay que distinguir en este lado dos ámbitos. El ámbito de la consumación del ámbito de la rendición de cuenta. Y en el ámbito de la consumación, el peculado se va a consumar con la apropiación de los caudales o los fondos públicos. Y la rendición de cuenta es un momento posterior, que a lo sumo podría ser un indicio de para abrir investigación por dicho delito, ¿no? En cuanto a las posiciones en contra, tres son las razones básicamente también. Se dice que los viáticos no constituyen objeto material del delito de peculado porque se trasladan del ámbito público al ámbito privado y en consecuencia pierde su naturaleza pública, ¿no? También se dice que la entrega de dinero o los viáticos se realiza por la condición de trabajo y finalmente se dice que tiene un fin instrumental. En esta línea vamos a encontrar autores como Rojas Vargas, Salinas Sicha y Barrios Alvarado. El profesor Rojas Vargas dice que los viáticos tienen un fin instrumental. El profesor Salinas Sicha dice que los viáticos constituyen una forma de entrega de dinero al trabajador por su condición de trabajo, dice, ¿no? Entonces, esto significaría, en palabras del profesor Sicha, que el dinero se traslada del ámbito de la administración pública al ámbito de la administración privada. Barrios Alvarado, en el mismo sentido, dice que los viáticos constituyen la entrega de dinero al trabajador por su condición de trabajo y señalan que los viáticos no constituyen objeto material del delito de peculado porque no configuran los elementos normativos de la percepción, administración o custodia. Es preciso señalar que hay una tercera posición, ¿no?, sustentada por el profesor Peña Cabrera. Él considera que los viáticos no constituyen delito de peculado, pero sí delito de apropiación ilícita. Para ello dice que previamente la entidad correspondiente debe requerir formalmente la devolución del dinero. Pero así como hay problemas en la doctrina, también existe este tipo de problemas en la jurisprudencia, que es lo que ha conllevado a esta publicación o a este reciente acuerdo plenario. Por ejemplo, el recurso de nulidad 2938-2013 de la Sala Penal Transitoria, ponente el doctor San Martín Castro, considera que los viáticos constituyen objeto material del delito de peculado. En esta resolución es preciso también señalar la posición particular que tiene el doctor Salas Arena. Él menciona que los viáticos solo podrán constituir delito de peculado en 4 supuestos: cuando nos encontremos frente a una comisión inexistente,
frente a una comisión que carece de interés en el servicio cuando la entrega de dinero sea producto de un acto desleal o cuando la cantidad de dinero sobrepase el exigido por ley. Según el Decreto Supremo 07/2013 del MEF, el monto por viático por día es de 320 soles y para altos funcionarios 380 soles. Pero contrario a esta posición, el recurso de nulidad 907/2014 Tacna de la Sala Penal Permanente, ponente Rodríguez Tineo, considera que los viáticos no constituyen objeto material del delito de peculado por dos razones. Porque la entrega del dinero al trabajador forma parte, dicen, de su condición de trabajo y porque el dinero se traslada del ámbito público al ámbito privado. Una posición particular, y es la que ha sido objeto de varias críticas, ha sido la resolución número 1315/2014 Lima de la Sala Penal Transitoria, ponente el doctor Salas Arena. Esta resolución sostiene que los viáticos no constituyen delito de peculado cuando no se rinde cuenta, pero si se rinde cuenta con documentos espurios o documentos falsificados, señala esta resolución que sí cabe el delito de peculado. Entrando concretamente al acuerdo plenario 7/2019, para no ser repetitivo con la exposición del doctor Francisco, este acuerdo pues llega a la conclusión que los viáticos no constituyen objeto material del delito de peculado bajo los principios, señala el acuerdo, de mínima intervención y fragmentariedad, y porque señala que esto es un problema de índole administrativo y hasta o laboral, ¿no? Encuentro básicamente tres fundamentos, ¿no?, pilares del acuerdo plenario, ¿no? Uno es que señala que los viáticos que se entrega al funcionario público para gastos de movilidad, alimentación y hospedaje, dice el acuerdo, que son en calidad de transferencia y no en calidad de administración, por ejemplo. Otro sustento es que el dinero por concepto de viático está presupuestado, está preconcebido y por tanto la administración pública espera de que el dinero se gaste en su totalidad, obviamente, racionalmente, ¿no?, en movilidad, hospedaje y alimentación, ¿no? También un tercer fundamento es que los viáticos constituyen una condición de trabajo, ¿no? Y este planteamiento se desprende del artículo 23 de la Constitución Política del Perú, que señala lo siguiente: ninguna relación laboral puede desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Esto significaría que el Estado tiene el deber de garantizar que los funcionarios públicos no estén sometidos a inseguridad y riesgos que podrían afectar su salud. Mi posición personal es que los viáticos de ninguna manera pueden constituir delito de peculado. No constituyen delito de peculado porque, para empezar, si bien los viáticos son caudales públicos, sin embargo, estos son un instrumento, un medio para el desenvolvimiento del trabajo del funcionario servidor público. Segundo, el dinero se traslada del ámbito de la administración pública al ámbito de la administración privada, lo cual significa que el dinero pierde potencialmente su condición de patrimonio público. Tercero, los viáticos constituyen entrega de dinero al trabajador como parte de su condición de trabajo. Cuarto, no se trata de un fin público, sino de un medio para el desenvolvimiento de la función pública. Y finalmente, quinto, habría que hacer una distinción entre actos de administración pública y actos de administración privada. En los actos de administración pública,
el delito de peculado exige necesariamente que el funcionario público o el funcionario servidor público tenga un vínculo funcional por la razón de su cargo. Esto es cuando el propio tipo penal lo exige normativamente, cuando dice el funcionario servidor público que se apropia de caudales o efectos de la administración cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, te está diciendo que tiene que haber un vínculo funcional entre el autor con el bien jurídico, ¿no? Distinto es el acto de administración privada, ¿no? En los actos de administración privada, más bien tiene que ver, creo yo, con ámbitos de organización donde el funcionario público administra racionalmente el dinero como mejor le parezca en su alojamiento, en su hospedaje, en su movilización. Básicamente creo que esos serían los puntos importantes, a mi juicio, de este acuerdo plenario. Gracias. Muchas gracias, doctor Marca. Vamos a invitar a que las personas en sala y quienes nos están siguiendo en vivo puedan plantear las preguntas que deseen. No sé si hay alguna pregunta. Invitamos también a las personas que nos están viendo por Facebook. Pueden plantear sus preguntas. A menos que haya quedado todo muy claro, sí tenemos aquí una pregunta. Por favor. Bueno, buenas noches. Yo creo que, bueno, el tema del peculado con este acuerdo de la Corte Suprema, este pleno, ha quedado bastante claro, ¿no? Pero no sé, en todo caso me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes en relación a otro supuesto muy similar a lo de los viáticos, en los que también se puede decir que se configura el delito de peculado. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de los encargos internos, ¿no? Yo lo que he leído acá en el acuerdo plenario es que en algún momento tipifican, o mejor dicho, hacen referencia a los viáticos como un encargo, ¿no? Entonces, yo he visto en el desempeño profesional muchos casos de encargos internos, en los cuales el Ministerio Público lo que dice es pues que existe una relación funcional cuando, por ejemplo, el funcionario público, es el jefe de recursos humanos, pide un encargo para hacer un taller en relación a una capacitación, por ejemplo, de un tema X. O cuando, por ejemplo, el jefe de licencias ha pedido de la misma manera, ¿no? Para realizar un evento determinado. Entonces pide un encargo interno a la oficina de administración, se lo da y bueno, a raíz de eso, ¿qué sucede? Que en la rendición encuentra, por ejemplo, de que ésta se ha efectuado con documentos falsos, ¿no? Entonces, Fiscalía, ¿qué es lo que hace? Denuncian indicando de que hay peculado, hay concurso ideal, ni siquiera dicen que es concurso real, sino que dicen que hay concurso ideal entre el peculado y el delito de uso de documento falso. Entonces, yo quisiera saber la opinión de ustedes, porque veo que se discute ampliamente el tema de los viáticos, pero no se menciona el tema de los encargos internos, por ejemplo, no lo he escuchado, ¿no? A ese nivel de discusión, ¿no? Pero sí está bastante en boga el tema de los viáticos, pero el tema de los encargos internos no. Y me parece que ahí podría haber un símil en las argumentaciones. No sé si lo que argumentamos en el tema de los viáticos lo podemos decir también en el tema de los encargos internos o es completamente diferente. Gracias. Gracias por su pregunta, doctor Álvarez. Sí. Muchas gracias. Yo nunca he visto un caso de encargos internos, pero qué bien que nos plantees un supuesto distinto. Pero en mi opinión, yo resolvería, digamos, estos mismos supuestos de la misma forma que los he planteado en el caso de los viáticos, ¿no? Porque vuelvo a lo que decía hace un rato, ¿no? La pregunta es, un contacto, por ejemplo, de un funcionario
con un bien público automáticamente, porque acá hay un contacto sin duda alguna, ¿no? Jurídico y también físico, con el bien público automáticamente lo convierte en un obligado especial. Lo traslado a otro caso. En los casos de delitos de seguridad y salud en el trabajo, sí que el obligado especial solamente es el empresario, ¿no? O su delegado. En esos casos, todo contacto, si yo, por ejemplo, contribuyo a que un compañero mío, trabajador también, contribuyo a que suceda un accidente de trabajo, automáticamente yo, por el solo hecho de tener contacto con este trabajador que forma el objeto de protección del artículo 168, me convierte en el obligado especial del 168, y la respuesta para mí es que no en los dos casos, ¿no? Si existe, como decía hace un rato, en contra de lo que dice el doctor Salas Arenas, un supuesto de documentación falsa, bueno, hablaremos en todo caso de un delito de falsificación. Si, por ejemplo, yo, como decía hace un rato, utilizo un ardid, un engaño, para poder justificar aparentemente la salida del dinero, llámese viáticos, llámese encargo interno, igual estaremos frente a un supuesto de estafa o, dependiendo del caso, un supuesto de concusión, ¿no? Pero no veo cómo en verdad el encargo interno podría salir del espectro de los viáticos. Para mí las soluciones son iguales. Y digo una última cosa más que se me vino a la mente. Cuando yo, por ejemplo, le doy al funcionario o al servidor público el dinero, ¿podría en algún caso estimarse un supuesto de delegación? Tampoco, porque ni siquiera es delegable eso. Todos, digamos, creo, concluiremos en que si yo a una persona le entrego un bien, como en este caso, yo, funcionario competente, a cargo de la gestión del patrimonio estatal, le entrego al funcionario público o al servidor que me pide una comisión por servicios o un encargo interno, ¿hay un espacio de delegación? Tampoco. No hay ni delegación ni hay admisión o traslación de la condición de obligado especial por el solo hecho de que este servidor tenga contacto con el bien jurídico. Es que, como decía hace un rato el doctor Marca, son delitos que están dirigidos únicamente a una competencia en particular y específica, ¿ah? Porque no son delitos en los cuales la redacción dice ¿el funcionario público qué? No, dice el funcionario público que tiene competencia o algo así similar para custodiar, para administrar el patrimonio del Estado, en buena cuenta. Por eso es que no todo contacto específico o itinerante con el bien jurídico llamado patrimonio del Estado automáticamente te convertiría en autor o en esa calidad o cualidad especial que exige el delito de peculado. Sí. Sí, no, bueno, yo previamente a contestar la pregunta, yo tampoco no he visto casos en la jurisprudencia sobre encargo interno, pero quisiera, antes de responder, preguntarle a la persona que hizo la pregunta, ¿a qué se refiere concretamente con encargo interno? Brevemente nada más. Sí. Ok, gracias. Cuando me refiero a los encargos internos, hago referencia, bueno, esta es una modalidad que está regulada, hay una directiva del MEF, ¿no? Es un dinero que se entrega a un funcionario para que este funcionario realice una determinada actividad. Por ejemplo, un funcionario que es jefe de defensa civil, ¿no? Entonces, bueno, él tiene sus competencias que están establecidas en el ROF, ¿no es cierto? Y en el MOF. Pero, por el tema del fenómeno del niño, ¿no? Que ya, digamos, se está anunciando, él decide que es necesario hacer la limpieza del río. Porque si no, va a haber un inminente desborde, ¿no? Entonces, eso no está presupuestado, ¿no? Tampoco, digamos que dentro de sus competencias específicas que están establecidas en el ROF, está indicado eso. Entonces él solicita un dinero
y se lo entregan, ¿no? Y él entonces realiza las actividades, contrata el tractor, la maquinaria, etcétera, se hace la limpieza y luego rinde cuentas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias. Ahora sí entendí perfectamente la pregunta. Y debo decirlo, esto es lo mismo que el delito que los viáticos en el delito de peculado. O sea, de ninguna manera puede constituir el encargo interno un delito de peculado. ¿Y por qué? Por lo siguiente. En el mismo sentido, imaginemos, se me ocurre, el conductor de una entidad pública, por ejemplo, del Poder Judicial. Imaginemos que el conductor cierto día, ¿no? Se acabó el combustible y solicita pues al administrador, o el administrador le entrega, ¿no?, una cantidad de dinero para que llene de combustible, ¿no? Imaginemos también que el conductor se apropia del dinero. Indudablemente que el dinero es caudal público, ¿no? Eso no hay ninguna discusión. Pero no por ello vamos a sostener de que el conductor, ¿no?, puede ser procesado por el delito de peculado. Sería un absurdo, porque el legislador, cuando redacta el 387, no se pone a pensar para casos donde cualquier persona puede apropiarse de los caudales públicos y por tanto debe responder por delito de peculado. Como lo dije hace un momento, para eso estará el delito de apropiación ilícita, para eso estará el delito común, el delito de hurto, ¿no? Los delitos comunes, ¿no? Pero de ninguna manera eso puede ser un problema, ¿no?, en el delito de peculado. Si es que por ahí también imaginemos, ¿no?, tomando la posición del doctor Salas Arena, el doctor Salas Arena dice que podría haber peculado en los casos de cuando la comisión sea falsa, ¿no? Aparentemente se haya falsificado una comisión falsa. Eso es lo que... Si existe una comisión falsa o fraudulenta, de ninguna manera también a mi juicio, podría constituir un delito de peculado. ¿Y por qué? Porque si es que esa comisión no se va a dar porque es fraudulenta, entonces el funcionario público podrá solicitar, ¿no?, los viáticos, pero hay una persona responsable, ¿no?, de administrar el erario público. Esa persona responsable es competente si esa comisión es cierta o no es cierta. Imaginemos que esa persona competente sabe que esa comisión es inexistente y a pesar de eso le entrega el dinero al funcionario servidor público. Sin ningún lugar a dudas, a mi juicio, hay un delito de peculado donde el funcionario competente, el administrador, responderá como autor del delito de peculado y el funcionario comisionado responderá como cómplice del mismo delito. Si queremos adoptar la teoría de la unidad del título de imputación, hoy en día que dicen algunos que está plasmada en el artículo 25, a mi juicio no es así, pero aceptemos la teoría de la unidad del título de imputación, ¿no? Y entonces ambos responderán por el mismo delito. Pero en ese mismo ejemplo, imaginemos, por ejemplo, de que el administrador no se colude con el funcionario comisionado, sino que el funcionario comisionado hace un informe falso, ¿no?, para hacer caer en error a la administración, en este caso al funcionario competente. Y el funcionario competente desembolsa el dinero por comisión. A mi juicio, hay un ilícito de falsedad. El doctor Francisco considera que podría ser un delito de estafa. Yo considero que podría ser un delito de falsedad genérica, ¿no? A mi juicio sería más específico. Pero no son problemas de delito de peculado de ninguna manera. Y si es que por ahí
existe la comisión, pero no se entregó el dinero, el funcionario comisionado no viajó y encima no devuelve el dinero, perfectamente a mi juicio también podría responder por un delito de apropiación ilícita, previamente para lo cual se le deberá hacer los requerimientos formales, ¿no? Pero de ninguna manera es un problema de delito de peculado. Gracias. Gracias, doctor Marca. ¿Alguna otra pregunta en sala? Por favor, aquí tenemos una pregunta adelante. Si le pueden pasar el micrófono, por favor. Estamos leyendo las preguntas que nos están formulando por Facebook. Luego las vamos a leer. No se preocupen. Ante todo, muy buenas noches. Quería hacerle una pregunta acá en el acuerdo plenario del fundamento 21, artículo 1, donde habla del decreto supremo número 007-2013. Hace mención a la Comisión de Servicios para los Funcionarios Públicos y Empleados Públicos. Mi pregunta es, ¿ahí también están incluidos el personal del orden de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú? ¿Ellos están incluidos también ahí en esa norma, en esa ley? ¿O están en una ley, en otro tipo de ley? Si los funcionarios entrarían dentro del decreto supremo, esa es la pregunta, ¿correcto? Ujú. La verdad es que dudo mucho que no lo estén, ¿no? Porque además, ¿cuál sería la lógica detrás de excluirlos a ellos? Todo funcionario público siempre tiene obligaciones que casi son generales para todos, ¿no? Obligación de rendir, obligación de administrar el patrimonio del Estado, obligaciones de desempeñarse de acuerdo a la función, ¿no? Yo, bueno, he revisado estos 3 artículos, no hay en ningún momento ninguna exclusión, pero con ánimo igual a revisar, de todas maneras mi estimación inicial es que veo difícil, ¿no?, que estén excluidos. ¿Por qué razón, no? Ojo que digamos, la postura de la Corte en varios casos en donde, por ejemplo, se han cuestionado si hay fondos públicos o no, como en los casos de la Caja de Pensiones Militares, si lo recordarán, siempre ha sido una posición muy abierta en lo que es fondos públicos y en quienes tienen además capacidad para administrarlos. Entonces, digamos, la postura en general de los magistrados de la Corte Suprema en gran mayoría es una postura muy abierta para calificar cuáles son fondos públicos, quiénes son los funcionarios competentes. Es más, yo recuerdo que hay una ley, que no la tengo a la mente, que señaló específicamente que los bomberos no eran funcionarios públicos. Y aún así, en una revisión de sentencia de la Corte Suprema, la Corte dijo, a ver, como todos lo sabemos, la autonomía del derecho penal respecto al concepto administrativo de funcionario público, ¿no? Y lo que dijo la Corte es, aun cuando hay una ley que específicamente excluye de la condición de funcionario público a los bomberos, yo me baso en lo que establece por un lado el Código Penal, en el marco general de la Convención contra la Lucha contra la Corrupción, que adopta un concepto amplio de funcionario público, no únicamente el delimitado por los conceptos administrativos o propiamente laborales. Por lo tanto, como te digo, estimarían que en principio los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas también deberían de estar. Disculpe, por ejemplo, yo tengo entendido que a la policía y tanto a las Fuerzas Armadas le pagan según su jerarquía. No es igual un suboficial de tercera con un general. O sea, porque acá hay un monto de 320 soles, ¿no?, por día. Entonces... Sí. A ver, para responder, el Decreto Supremo 007-2013 fue dictado en el gobierno del presidente Humala y recoge básicamente 3 artículos, ¿no? El primero que tiene que ver, ¿no?, con la cantidad, ¿no?, que son 320 soles para cualquier funcionario o servidor público. Pero si este funcionario o servidor público tiene una alta jerarquía, como podrán ser, ¿no?, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, los ministros, los viceministros, entonces el dinero para ellos será ya no 320, sino 380 soles. Lo segundo, en su segundo artículo, regula las horas por día, ¿no? De 4
mayor a 4 horas y menor a 24 horas, ¿no? Para que sean acreedores de los viáticos 320 soles o 380 soles. Y el tercer artículo que tiene que ver con la rendición de cuentas, que los obliga, es obligatorio para todo funcionario público rendir cuentas con comprobantes hasta en un 70% de los gastos, ¿no? Y un 30% pueden ser mediante rendición de cuentas por declaración jurada. El delito de peculado o este decreto supremo no excluye a ningún funcionario del ámbito castrense, es igual para todos. Y el delito de peculado no pasa por un problema de leyes, ¿no? El delito, si es un tema de leyes, o sea, una vez más, vamos a reducirnos a un plano netamente formal. Y cualquier persona, cualquier trabajador de la hacienda pública, sea funcionario o servidor público, pero sin competencia, podría consumar ese delito. Eso es absurdo, eso es inconcebible. Eso no está pensado, eso no ha sido diseñado por el legislador, ¿no? Una vez más, el delito, a mi juicio, el delito de peculado es un delito de infracción de deber. El deber vamos a encontrarlo en el ROF, en el MOF o en la ley orgánica, dependiendo del caso en concreto. Pero ahí vamos a encontrar su deber especial, su marco funcional, su competencia. ¿Tenemos otra pregunta? Quisiera plantear a la mesa dos preguntas. La primera, si ustedes consideran que este acuerdo plenario, porque anteriormente los pronunciamientos de los vocales a nivel superior y de la sala pues eran dispares, como ustedes lo han mencionado, ¿no? Habían distintas posturas, algunos consideraban que los viáticos sí constituían peculado y otros que no. Entonces, esa ambigüedad en los pronunciamientos quedaría zanjada a raíz de este acuerdo plenario. ¿Es plenamente vinculante o algún juez, un vocal puede decir yo mantengo mi línea, ¿no? Que siempre una postura contraria, considero que sí esto constituye peculado y para no incurrir en prevaricato me mantengo con mi posición o mis pronunciamientos anteriores, ¿no? Esa es una. Y dos, si como se ha mencionado y concluido a la pregunta anterior que formulé, digamos que en el caso de los encargos internos, los fundamentos son plenamente aplicables al tema de los viáticos. En un caso, en un proceso penal en el cual se acusa por peculado, pero teniendo en cuenta los encargos internos, se puede invocar los fundamentos de este acuerdo plenario referido a viáticos por la similitud del caso y teniendo en cuenta de que, como ustedes también lo han reconocido, no se ven muchos casos ni pronunciamientos de encargos internos. Gracias. Bueno, sobre el carácter vinculante del acuerdo plenario, sí, es vinculante, pero siempre los jueces, dentro de su autonomía e independencia, tienen la posibilidad de poder excluirse fundadamente del acuerdo, ¿no? Sin ir muy lejos, volviendo al ejemplo del caso de la reforma del artículo 173.3, recordarán ustedes que hubo un primer acuerdo donde se señalaba de que todo estaba bien. Por ahí había un tema de reducción de pena nada más y se entendió legitimada esa modificación, pero aún así hubieron jueces que se apartan del acuerdo plenario sustentando en el interés, no sé, superior del niño, en los derechos a la libertad sexual aunque limitada de los adolescentes, en fin, ¿no? Hay precedentes de casos en los que efectivamente no se sigue a rajatabla el acuerdo plenario, aun cuando su carácter es vinculante, pero como lo vuelvo a decir, el propio artículo, es más, si no lo sabían, siempre se hace mención en el acuerdo plenario al número 6J-116, es el 116 el que justamente de la ley orgánica del Poder Judicial es el que justifica el apartamiento de la doctrina cuando existe un fundamento para poder hacerlo, ¿no? Igual, agrego algo más,
Yo no diría, no siempre me guío yo por el carácter vinculante o no, sino más bien por el tipo de jurisprudencia y qué tanto nos sirve para la aplicación de los casos, ¿no? Lo digo porque vemos en muchas audiencias, por lo menos yo lo he visto en que, no sé, la fiscalía recurre a que esto es vinculante, el abogado dice que esto no es vinculante, entonces entre todos parece que le dan más fuerza cuando es vinculante que cuando es no. Para mí es una discusión de cómo se interpreta el derecho finalmente, ¿no? Porque la Corte puede fallar, puede errar, me refiero, en su interpretación. Lo otro es sobre si se puede solicitar, va un poco justo con lo que decía hace un rato, ¿no? Si los fundamentos son los mismos, en principio, y parece que los encargos tienen una lógica muy parecida a lo de los viáticos, sin ninguna duda había que ver. Hay nada más que encontrar un juez o un fiscal que efectivamente pueda intentar extender esto, ¿no? Algo similar sucede con el tema de la regularización en materia tributaria. Cuando uno ve el Código Tributario, por ejemplo, ve que está específicamente en el Código Tributario establecida como una excepción de la responsabilidad penal la regularización tributaria que hace luego el deudor tributario, ¿no? Sin embargo, siempre se ha planteado, ¿no? Y eso también se extiende, a pesar que no está específicamente en los casos de defraudación aduanera, la respuesta es que sí, porque tanto es el mismo fundamento y tienen una funcionalidad muy similar, que es una cláusula ex post de exoneración de la responsabilidad penal, sin ningún problema se puede aplicar, ¿no? Y esperaría que en esa medida también suceda lo mismo con los casos de los encargos. Sí, creo que ya respondió con solvencia el doctor. Simplemente decir que sobre los acuerdos plenarios sí son obligatorios, ¿no? Esto no quiere decir de que un juez se aparte de estos criterios, obviamente es siempre y cuando argumente de su punto de vista, ¿no? Y hasta podría ser quizá de repente hasta control difuso, ¿no? La segunda pregunta en cuanto a los encargos internos sobre si, digamos, los fundamentos de este acuerdo plenario, si los fundamentos de este acuerdo plenario se puede, referido a viáticos, también se pueden aplicar a los casos de los encargos internos, ¿no? Dada la similitud de la funcionalidad o el parecido de estas figuras, ¿no? si se pueden aplicar igual a los viáticos. O sea, si uno puede invocar, digamos, en un proceso este acuerdo plenario, porque obviamente este acuerdo plenario lleva el título, sí, el rótulo de viáticos. Ajá. Y uno lo puede presentar a un proceso sobre encargos internos. Claro, en definitiva, ¿no? Cuando el tipo penal habla sobre caudales o efectos, habría que ubicarnos, ¿no? Cuando habla sobre caudales o efectos, creo yo que los encargos internos, que son dinero, ingresarían en los caudales, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema no es tanto en el delito de peculado, ¿no? No es tanto con el dinero público, sino el problema es verdaderamente saber si ese funcionario público tiene competencia o no, porque al fin y al cabo el encargo interno va a constituir caudales públicos, ¿no? Pero el tipo penal, primero el tipo penal te exige el funcionario o servidor público, delito especial y además, delito especial y quedémonos. Luego viene y te exige que el funcionario o servidor público se apropie, ¿correcto? Se apropie o utilice. Seguimos y el tipo penal te dice que se exija que se apropie o utilice caudales o efectos. Entonces, el encargo interno entraría en los caudales. Luego viene y el tipo penal te dice que esa apropiación tiene que ser por la razón de su cargo. Entonces, una vez más, no podría constituir a mi juicio también delito de peculado, ¿no? Y lo mismo por cualquier concepto que se entregue a un funcionario público, ¿no? Me refiero a dinero, ¿no? Siempre van a ingresar en el término de caudales, pero de ahí no pasarán. Okay. Muchas gracias, doctor Marca. Muy bien, para ir terminando, formulo una pregunta de Facebook. ¿Tenemos más preguntas en sala? ¿No? En Facebook nos dicen, si el derecho penal es de última ratio,
frente a una mala rendición, ¿por qué no bastaría el descuento y una sanción administrativa? Bueno, creo que la misma pregunta nos sugiere un poco la respuesta, ¿no? Es que tenemos que dejar un poco de malacostumbrarnos a entender que el derecho penal es la única forma de poder combatir ciertos riesgos o problemas que suceden en la sociedad, ¿no? Ponía hace un rato un ejemplo paradigmático, ¿no? Entendemos que no podemos comprender o regular el trato cruel a los animales en lugar de continuar con la protección de carácter administrativo y reforzarla, decidimos recurrir al derecho penal, ¿no? En otros casos se recurre al derecho penal, pero la severidad del castigo es sumamente alto. Entonces, y son algunos ejemplos de delitos, inclusive de preparación o de peligros, en los que al final uno termina estimando que la pena por un delito de peligro termina siendo tan o más grave, por ejemplo, que el delito de resultado, ¿no? Lo pongo también con otro ejemplo que siempre me ha parecido muy, muy interesante, que es la colusión con el cohecho. El cohecho se supone que debe ser, en mi opinión, el delito más grave, porque es un caso en el cual yo compruebo, o está dirigido a comprobar, el pago a un funcionario público, ¿no? En cambio, la colusión está construido, como yo lo llamo, como un delito de sospecha, porque yo no tengo que comprobar que efectivamente el funcionario público recibió algo a cambio de direccionar el contrato. Pero cuando uno revisa la pena del cohecho con la colusión, va a ver que hay una desproporcionalidad increíble. Porque a una persona, cuando se colude y afecta el patrimonio estatal, le pueden dar 15 años. En cambio, un sujeto de cohecho activo o pasivo, genérico, específico, recibirá 10, recibirá 11, ¿no? Entonces, merece un poco que en algún momento tengamos, aunque hoy día no es la discusión, un momento para reflexionar qué tanto nos sirve el derecho penal para llegar justamente a la resolución de estos problemas. Ya el acuerdo lo dice. Cuando en los casos en los cuales la rendición de cuentas sea inexacta, bueno, tienes una forma de sancionar. No pensemos necesariamente que todo comportamiento, toda infracción necesariamente tiene que ser resuelta por el derecho penal. Hay injustos administrativos y hay además procedimientos laborales como para poder sancionar a un trabajador. No estamos dejándolo en absoluta impunidad, ¿no? Y bueno, me parece que la pregunta que se plantea acá tiene un objetivo muy claro, ¿no? No recurramos siempre al derecho penal para poder resolver todos estos problemas en esta sociedad de seguridad ciudadana hoy en día en la que vivimos, ¿no? En que toda demanda social o subjetiva de seguridad tiene que ser automáticamente atendida por el derecho penal, porque el buen derecho penal, bueno, no necesitas invertir mucho, entonces es fácil, ¿no? Pero en la gestión de riesgos y en la prevención, sin duda alguna, hay más cosas que hacer. Muchas gracias. Doctor Marca. Gracias. Bueno, sí, se cree erróneamente en el Perú de que el derecho penal es la panacea a la solución de todos los problemas, ¿no? Y por eso que se tipifican delitos como violencia familiar o doméstica, feminicidio, ¿no? Acoso sexual, etcétera, ¿no? Lo que deja sentado este acuerdo plenario es que lo señala claramente, ¿no? Que estos problemas de viáticos no se solucionan con el derecho penal, dicen, ¿no? Esto se soluciona con el derecho administrativo, ¿no? Y también va más allá y dice, o hasta con el derecho laboral, ¿no? Qué duda cabe que si una persona que ha sido comisionado y no entrega o no devuelve el dinero sobrante, sin ninguna duda le abrirán un proceso administrativo, y si es que incurrió en falta, porque además de que incurrió en fraude, si es que por ahí se le abre una investigación por un delito de falsedad genérica, eso no está exento también de abrirle una investigación incluso hasta laboral, ¿no? Si es que cabe el término, ¿no? Es indiscutible eso, ¿no? Muchas gracias al doctor Marca, gracias al doctor Álvarez, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Mañana continuamos este ciclo de conversatorios gratuitos de análisis sobre los acuerdos plenarios y tendremos con nosotros a los doctores Víctor Prado y Justo Balmaceda, quienes analizarán las diferencias hermenéuticas entre criminalidad organizada y banda criminal. Muchas gracias, hasta el día de mañana. Buenas noches.